el día de hoy estamos realizando el taller de la estrella más cercana, todavía no vamos a decir cuál es, ¿cierto? Vamos a ver, pues a conocerla un poco. Les recuerdo que mi nombre es Suciel González Pedraza, soy la astrónoma del Observatorio Astronómico ITM, ubicado en el campus de fraternidad del ITM como tal, del Instituto Tecnológico Metropolitano en la ciudad de Medellín. Eh, ya que estamos por acá, pues les quería mencionar que estamos asociados a la Facultad de Artes y Humanidades en la universidad, entonces, bueno, como para darles un poquito de contexto. Y pues me alegra mucho, de verdad, tenerlos por acá presentes. Hoy parece que de pronto hubo un poquito de eventualidades, no sé si la gente, digamos, esté un poquito ocupada o con otras cosas, pero vamos a empezar a dar inicio, ¿cierto? A medida que vayamos eh, procediendo con el taller, si van ingresando más personas, pues les daré el ingreso como tal. Por ahora, pues muchas gracias por estar acá presentes y recordarles nuestras redes, que pues muy importantes para estar enterados de todas las actividades que realizamos en el Museo de Ciencias Naturales de La Salle, que no solamente están asociadas con temáticas de astronomía, sino que también están asociadas con temáticas de biología, de artes. En el museo también hay historiadores, filósofos, hay muchas personas, ¿cierto?, que estamos en pro de el museo como tal. En este caso, pues también somos un museo de ciencias naturales, ¿cierto? Y el observatorio hace parte del museo. Bueno, la página web de nosotros es www.museo.itm.edu.co. Estamos en diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y nos encuentran como @museo_itm. También tenemos un boletín digital donde pueden encontrar nuestra información. Si van a la página, este apartadito lo van a encontrar y ahí les van a salir todos los links. Y tenemos un blog que se llama La Piranga, un blog en el que escribimos diferentes entradas. Por ejemplo, hace poquito yo escribí sobre la próxima mujer, bueno, la primera mujer en la luna, para ver esa misión, todo esto. Vamos a ver si de pronto más adelante también hacemos un taller al respecto para conocer un poco de esa misión. También hay otros artículos muy interesantes de parte de todos los miembros del museo, ¿cierto? De los educadores, entonces para que estén enterados también de eso. Tenemos una fanpage en Facebook que se llama Grupo de Astronomía ITM, donde nos pueden encontrar, ahí se comparte diferente información también relacionada directamente con astronomía. Se realizan en el museo, en el canal de YouTube, se transmiten pues, las disertaciones astronómicas que se realizan cada miércoles a las 6 de la tarde, donde en una primera parte se comparten las noticias más recientes o temas o algún tema relevante, digamos que haya que mencionar para hablar de esas noticias. Y después se da un vistazo como a lo que se podría ver esa noche si tuviéramos óptimas condiciones, ¿cierto? También se realizan talleres como el del día de hoy, charlas, cursos. En este momento estamos haciendo uno de un viaje por el universo para niños. Lamentablemente pues ya se nos agotaron los cupos, ya lo iniciamos, y también está el de las aves de mi ciudad con una compañera pues del museo que es bióloga, también es muy interesante. Y bueno, nuestro blog. Entonces, muy invitados pues también como a seguir nuestras redes. Esta fue la disertación que hubo el miércoles pasado, el miércoles 10 de marzo, sobre los radiojets en cúmulos de galaxias con mi compañero Luis Fernando, y lo pueden encontrar también grabada en YouTube, al igual que las sesiones del semillero de astronomía, que está abierto para el público, digamos, como de últimos grados de colegio, mejor dicho, en adelante, que estén interesados en la astronomía como tal, ¿cierto? No hay que tener, digamos, como una formación en eso o que solamente sea para estudiantes de colegio, ¿no? Es, digamos, como de los últimos grados de colegio en adelante. Y bueno, solamente hay que tener un interés en la astronomía. Para pertenecer, pueden escribirle a mi compañero Nelson Miranda, @itm.edu.co, este sería el correo. Y bueno, ya por ahí como para gestionar el acceso. Por ahí en el chat les dejé el formulario de inscripción. No sé si ya lo vieron. Veo que por acá sí ya dos personas lo han llenado. Sí. Entonces, bueno, cualquier cosita, pues también por ahí.
no sería muy útil. Estamos tratando de mapear también todas pues, las personas que están ingresando a los talleres, a las actividades, y por ahí hay un apartadito por si quieren recibir información también del museo como tal, de nuestras actividades. Entonces, ya si lo desean, pues entonces le marcan que sí. Y bueno, empecemos ahorita sí con la temática de nuestro taller de la estrella más cercana, ¿cierto? Pero antes de, vamos a conocer qué es eso de una estrella. Yo no sé si de pronto alguno eh, tenga de pronto como una noción de lo que es una estrella. O sea, ¿alguno se anima? Una bola de plasma. ¿Cómo? Una bola de plasma, no, no encontré la palabra. Una máquina de fusión nuclear, bueno, ¿qué más podemos decir? Me cuesta un poco definir como tal una estrella, ¿no? No sé. Pero está muy No bien, le cuesta sí. O definir. sea, plasma, ¿cierto? El plasma es un gas caliente, entonces vamos bien, vamos por ahí, ¿cierto? Es como un cuerpo celeste que tiene la característica de que tiene su luz propia, no refleja luz de terceros o de externos como ocurre con planetas o como ocurre con las nebulosas que lo que hacen es reflejar la luz pues, de estrellas que lo rodean, sino que tiene su luz propia y obviamente, como lo mencionó William, depende pues de su fusión nuclear, que es como la principal fuente de su luz. Exacto, bueno, es como uno de esos cuerpos celestes exactamente que emite luz propia, ¿cierto? Por ese plasma, ese gas ionizado, ¿cierto? Mediante la fusión nuclear, ¿cierto? Entonces vamos a ver por acá. Exactamente, pues ya tenemos ahí esta sería la nube de Magallanes, donde hay algunas estrellitas que están naciendo. Es una imagen de la Agencia Espacial Europea, del Hubble, y del Hubble, pues en conjunto. Y bueno, es un objeto astronómico, como decían, es esferoidal. En realidad también ahí es que pasan unos procesos físicos, astrofísicos como tal, en los que tiene que haber un equilibrio, en este caso le llamamos hidrodinámico, ¿cierto? Donde hay unas fuerzas que se tienen que equilibrar y por eso termina teniendo una forma esférica, sería más exactamente la gravedad y la presión, ¿cierto? Está compuesta, las estrellas en general, pues sí, todas las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio, eso tiene que ver con la abundancia pues también del universo, y fusionan hidrógeno como tal, es la forma de ellas producir esa luz, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué es? Que convierten hidrógeno en helio por medio de ese proceso de fusión nuclear, que al fin y al cabo tiene que ver como conjuntar esos átomos, ¿cierto? La fusión es cuando se juntan, la fisión, que es diferente, que yo sé que algunos se confunden con esto, aprovecho para mencionarlo, es cuando se dividen, ¿cierto? En este caso sería que los átomos se van juntando y formando átomos más pesados, en este caso el hidrógeno es el más liviano y cuando se junta con el helio, entonces forman un átomo más pesado y así pueden ir formando todo lo que se llama la alquimia estelar, ¿cierto? Ir formando elementos más pesados. Ellas entonces, por medio de ese proceso de fusión nuclear, pueden emitir luz, ¿cierto? Entonces esto como a un modo así como rápido de decir qué es una estrella, ¿cierto? Entonces, bueno, yo por acá había puesto una dinámica, les voy a pasar este link por acá. Eh, Yo sé que acá, mejor dicho, hay personas que conocen bastante el tema, pero vamos a ver, pues aquí qué pasa. Eh, por medio de este link les va a salir una pregunta, ¿cierto? Y solamente, mejor dicho, la pueden contestar. Si no saben, pongan no sé. Si saben, pongan la respuesta que ustedes crean que es. Y pues es anónimo, entonces tranquilos, pues que no hay problema si no saben, ¿cierto? Entonces yo voy a ir por acá poniendo. Si les sale, Sí, a mí por acá no sé por qué no me está saliendo bien. A ver, para mostrarles el resultado.
Ok, por acá tengo una respuesta. Muy bien. Falta alguien por ahí, se animan. Es que la idea era como que esto lo hiciéramos entre más personas, ¿cierto? Pero no se preocupen si de pronto no saben, si no saben, pongan no sé y no hay problema. Vamos a ver por acá, a ver. Les voy a compartir para que veamos aquí qué pasó, ¿cierto? Entonces resulta que tenemos acá Próxima Centauri como la que tiene la mayor cantidad de respuestas, Alfa Centauri, y pues también tenemos por acá otra, ¿cierto? Resulta que Próxima Centauri, por ejemplo, es una estrella, es la estrella más cercana a nuestro sistema solar, ¿cierto? Y hace parte de Alpha Centauri, aquí como para dar un contexto también, que Alpha Centauri termina siendo un sistema triple de estrellas, ¿cierto? Donde Próxima Centauri hace parte de ese sistema. Pero entonces, ¿cómo les parece? Que a mí me encanta esta pregunta, porque al final, pues imagínense que la estrella más cercana a nosotros es, ustedes vieron el resultado, ¿cierto? Sí, claro, el Sol. Exacto. Entonces termina siendo nuestro sol, ¿cierto? El que nos está dando la luz en este momentico en el día es la estrella más cercana. Entonces el día de hoy vamos a hablar del sol. Si nosotros preguntamos más como cuál es la estrella más cercana a la Tierra, ¿cierto? La más cercana como tal, sería el sol. Ya la estrella más cercana a nuestro sistema solar sería Próxima Centauri, que está a unos 4 años luz de distancia, ¿cierto? Entonces, no, excelente. Pues la verdad a mí me encanta porque muchas veces esta pregunta no crean, uno se las hace hasta a los mismos compañeros en algunas ocasiones y como que el sol a veces se nos pierde por ahí. Justamente ayer en la clase con los niños ellos me decían, ah, sí, el sol es una estrella, ¿cierto? Y ya después yo les decía, bueno, ¿y cuál es la estrella más cercana? Y ellos me decían, profe, ¿cómo así, no? Que creían que, mejor dicho, los había puesto a pensar así como de una forma muy, les quedó como muy difícil, ¿cierto? Darse cuenta que, uy, claro, estamos recibiendo la luz de una estrella y es muy chévere como darse cuenta de estas cosas en astronomía, ¿cierto? Entonces, bueno, por acá voy a darle ingreso a alguien que acabo de entrar. Entonces, estábamos diciendo que el Sol es la estrella más cercana desde de la que vamos a hablar el día de hoy. Quizás más adelante, no sé si les parecería que hagamos más bien un taller también de Próxima Centauri o Alfa Centauri, también estaría muy bueno por todas las características que tienen. Si les gustaría, lo puedo proponer. Súper de acuerdo. Excelente. Bueno, continuemos por acá, entonces vamos a hablar del Sol, que si bien lo tenemos aquí cerquita, entre comillas, muchas veces como que no conocemos mucho de él. De hecho, yo siento que todavía tengo que aprender muchísimo del Sol y pues todavía hay muchas cosas por resolver del Sol, ¿cierto? Entonces, el Sol como tal es la estrella de nuestro sistema planetario, ¿cierto? Ya que hablamos de estrellas más lejanas de otras estrellas, entonces esas estrellas, por ejemplo, Próxima B, Próxima Centauri tiene planetas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, Próxima B, que ha sido tan sonado. El Sol en la mitología griega era Helios, ¿cierto? Es muy importante, fue muy importante o ha sido muy importante más bien en diferentes culturas. Acá también con los muiscas, creo que él se llamaba Sue o Sua. En todo caso, pues al ser como un astro tan imponente en nuestro cielo, pues termina siendo como muy importante para las culturas. Es la mayor fuente de radiación electromagnética de nuestro sistema planetario y la principal fuente de luz de la Tierra. Claro, está cierto, nos brinda la noche y el día con todo este movimiento de rotación de la Tierra, pues nos permite tener todos estos, digamos, como ciclos diurnos, nocturnos. Y bueno,
es es una estrella de la secuencia principal, es decir, que fusiona hidrógeno en helio, que ustedes muy bien lo mencionaron ahorita, ¿cierto? Es la forma de producir energía cuando ya se está en la secuencia principal. Y tiene la mayor parte de masa de todo nuestro sistema solar. ¿Cómo les parece que el Sol, si pusiéramos toda la masa de nuestro sistema solar, la cogiéramos toda, así como en una bola de plastilina, el 99.86% correspondería solamente al Sol? Casi que un 0.1% a Júpiter y el resto a los demás. O sea, nosotros estamos en los demás, ¿cierto? O sea, el Sol termina siendo una esfera de masa, ¿cierto? Constituyendo la masa casi que de todo nuestro sistema solar. El 99.86%, ¿cierto? ¿Cómo les parece eso? Esta es una imagen de la NASA, está retocada en ultravioleta, fue que la tomaron. Cuando se ve así, no sé si han visto que hay unas que se ven más pálidas, es porque utilizan diferentes tipos de filtros o en este caso la observan en un espectro diferente, o sea, como en un rango de la luz diferente, yo a veces le digo que es que se ponen como otras gafas, ¿cierto? Entonces, bueno, otras características es que no es un cuerpo sólido. Nosotros lo vemos... ¿Hola? ¿Estás presentando? Por lo menos yo no te veo a ti, pero no veo la presentación. ¿En serio? Tan linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo aquí presentando. Cuando dijiste Sí, esta es una pero foto, claro, ¿no? cuando lo de la imagen. Muchas gracias, vean. Esta es la imagen que les estaba mostrando, eso. Entonces, por aquí estábamos hablando del porcentaje que constituía en total de la masa del Sol, ¿cierto? De la masa del sistema solar, el 99.86%. Y esta es la foto que les estaba mostrando ahorita, que es del 2020. Está en ultravioleta, pero retocada, pues. Y bueno, pues, lo que les estaba mostrando es que sí, acá cuando la vemos en estos colores, algunas veces la solemos ver más pálida, de hecho en luz visible se ve como más blanco, más, ¿cierto? Y eso es porque nos ponemos pues como otras gafas, la observamos en otro espectro, en otro rango del espectro electromagnético, o sea, como recibimos otra información de la luz, ¿cierto? No como la que recibiríamos directamente si lo miramos, aunque no vayamos a mirar directamente el sol, pues, pero en luz visible, ¿cierto? Bueno, estaba comentándoles que el sol no es un cuerpo sólido, ¿cierto? En realidad está constituido de plasma, que es un gas caliente, ¿cierto? Está moviéndose mucho, es una esfera, digamos, muy dinámica y tiene una rotación diferente dependiendo de la latitud, ¿cierto? En la que estemos mirando qué tanto está girando, ¿cierto? Sobre sí mismo. Resulta que si vamos más hacia el ecuador, el Sol se demora en rotar unos 24 días, pero si vamos a los polos se demora más, se demora unos 36 días, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo que el Sol en realidad es una esfera muy dinámica y como ese plasma está caliente, está ionizado, los electrones, mejor dicho, están moviéndose, eso genera un movimiento de cargas y el movimiento de cargas genera un efecto dínamo que se vuelve, digamos, como un campo magnético, que induce, digamos, más bien ese campo magnético. Un movimiento de cargas induce un campo magnético, ¿cierto? En este caso, entonces el Sol tiene un campo magnético que es parecido al de la Tierra, pero es mucho más caótico porque empieza pues como a mover muchas cargas como tal. La temperatura del Sol en la superficie es de unos 5.500 grados centígrados. En la superficie también la temperatura de él cambia un poco dependiendo de dónde estemos situados. Como les decía ahorita, está hecho de plasma, contiene hidrógeno en su mayoría, en un 74.9% está hecho de hidrógeno y en un 23.8% de helio. Pero no son los únicos elementos que tiene. Estos elementos en astronomía, el hidrógeno y el helio, se les llaman no metales, que son los más livianitos. En astronomía la química es un poquito diferente dependiendo de dónde nos vayamos. Pero en la parte estelar, es cierto, o sea, es por fusión nuclear, pero entonces estos dos elementos, que serían los más livianitos que existen, serían los no metales
pero también contiene elementos más pesados que serían los metales como el oxígeno, carbono, neón, hierro, ¿cierto? En menor proporción, pero pues sí los tiene. Y en parte esos elementos los heredó de donde se formó, de esa nube de gas y polvo en la que el Sol empezó como a formarse. Y bueno, ahorita les cuento un poquito más de cómo fue el nacimiento y cómo de pronto podrá ser la vida del Sol, ¿cierto? Y resulta que estos elementos también nos dan un indicio de la generación, ¿cierto? De qué tipo de estrella es el Sol. Resulta que le llamamos que es una estrella de tercera generación, es decir, que las primeras estrellas que se formaron después del Big Bang son de primera generación, ¿cierto? A partir de esas estrellas, del material que dejaron, se formaron otras estrellas que serían las de segunda generación y después de esas fue que se formó el Sol, ¿cierto? O sea que las estrellas que se formaron después del Big Bang terminarían siendo como las abuelas del Sol, ¿cierto? Y el material residual de todas esas generaciones anteriores son de las que después se formó el Sol. Entonces, por eso tiene elementos también un poquito más pesados como el hidrógeno, el carbono, el neón y el hierro. Las primeras estrellas tenían más que todo hidrógeno y helio porque todavía no había habido esa fusión nuclear, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿a qué distancia está? Entonces, por acá, yo sé que por aquí varios conocen este dato, ¿cierto? Este lo puse, mejor dicho, bien preciso, como lo tiene la Unión Astronómica Internacional, que es 149.597.870.7 kilómetros. Por lo general decimos que son 150 millones de kilómetros, aproximando, pues, cierto, este valor. Y sería la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y esto define lo que es la unidad astronómica, que es muy importante para medir distancias, sobre todo en nuestro sistema solar. Es una unidad de distancia, de longitud, y pues en este caso es bastante importante y es justamente definida por esa distancia que hay entre la Tierra y el Sol como tal. Pero resulta que esa es una distancia promedio, ¿cierto? En realidad el Sol en algunas ocasiones está un poco más cerca y otras veces un poquito más lejos. Cuando un planeta o algún cuerpo celeste está en un punto de la órbita más cercano al Sol o a alguna estrella de su sistema planetario, se llama el perihelio, ese punto de la órbita. Y para la Tierra, por ejemplo, es de 147 millones de kilómetros esa distancia, ¿cierto? Entonces, miren que cambia respecto a los casi 150 millones de kilómetros, ¿cierto? Que tenemos, que sería el promedio de la distancia. Esto por lo general se da en los primeros días de enero, ¿cierto? El 4 de enero más o menos. Pero también llega el punto de la órbita en que ya sería como el más alejado de nuestra estrella, en el que estaríamos a 152 millones de kilómetros y es por allá el 4 de julio más o menos, ¿cierto? Esto pues tiene que ver con los cambios de estaciones también, en esos puntos de las órbitas. De hecho, en este momento estamos como por aquí, por este punto de la órbita, si nos ponemos a mirar, porque el 21 de marzo vamos a estar más o menos por acá, que va a ser cuando, mejor dicho, el equinoccio ya va a pasar a ser otoño en el hemisferio sur y primavera en el hemisferio norte, ¿cierto? Y bueno, se preguntarán cuánto cambia la radiación entre el perihelio, o sea, el punto más cercano al Sol, y el afelio, ¿cierto? Y resulta que sí cambia un poco, cambia alrededor de 7%, el porcentaje pues como de radiación que recibimos del Sol como tal, entre esos dos puntos. Pero pues nosotros como que, yo creo que ustedes no lo han notado, ¿cierto? O sea, entre enero y julio uno dice que hace más calor, ¿no? Pues, y pues también el planeta está inclinado, ¿cierto? Esto es como para dar un dato de, en realidad, en ese punto que tanto puede cambiar con la distancia, la radiación que nos llega del Sol. Entonces, también este tema me gusta bastante porque ustedes que dicen, el Sol está quieto. No, ¿Cómo se podría mover el Sol? no, tiene una rotación alrededor de, pues en el brazo de la galaxia tiene una rotación a través de... Sí, se Pues, mueve entonces alrededor de la galaxia. Ujú.
Excelente. William, No, además por la influencia o sea, además de ese movimiento, tener su rotación y dentro alrededor tú me dices el nombre técnico ahorita porque se me fue, como no el hay centro de problema. gravedad del sistema, pues también él se mueve ahí. Excelente. Me gusta mucho porque ha mencionado justamente los dos movimientos de los que les voy a hablar, ¿cierto? Dos de los movimientos. Entonces vamos a ver cuáles son, ¿cierto? Entonces primero vamos a hablar del movimiento del Sol en el sistema solar. Para esto vamos a hablar un poquito de lo que es el centro de masa, ¿cierto? Resulta que todos los objetos tienen un centro de masa, ¿cierto? Todo lo que está hecho de materia. Y ese centro de masa en algunas ocasiones puede estar dependiendo de la distribución de la masa, ¿cierto? Puede estar en la mitad, por ejemplo, este lapicero tiene un centro de masa. Va a haber un punto en el que yo lo sostenga, pues es que aquí no hice como el experimento, pues, ¿cierto? Pero va a haber un punto donde yo lo sostenga y se me va a quedar como en equilibrio. Supongamos que es aquí, ¿cierto? Pero entonces, si yo, por ejemplo, cogiera, no sé, un martillo, ¿cierto? Va a tener mayor masa a un lado. Entonces, si yo lo cojo en la mitad, no me va a quedar en equilibrio, ¿cierto? No lo voy a poder coger. De hecho, el centro de masa va a quedar por fuera y es muy interesante porque cuando ese centro de masa en física está por fuera, pues muchas veces es que el sistema pues, no está en equilibrio. Entonces, por ejemplo, la torre de Pisa, ese centro de masa ya lo va teniendo por fuera, entonces se puede tumbar, pues se puede caer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ponen un ejemplo de una regla donde la masita está distribuida eh, casi que igual, ¿cierto? Y uno podría llegar a sostenerla desde el punto, digamos, como el centro de la regla, ¿cierto? Y dejarla en equilibrio. Pero en este caso, el martillo, o sea, este sería el punto del centro de masa de la regla, pero el del martillo estaría más cerca como de la cabeza del martillo, ¿cierto? Entonces, este sería como un concepto importante para entender lo que les voy a mostrar ahorita, que es que al igual que estos objetos tienen un centro de masa, si hablamos de un sistema, en este caso, eh, digamos como el sistema solar, aquí nos está mostrando con dos cuerpos, un planeta y de hecho ese es Júpiter, ¿cierto? Y con el Sol, ¿dónde estaría el centro de masa? Entonces, en ese sistema hay una masa, digamos, como igual distribuida y ese centro de masa es en realidad lo que van a orbitar los planetas y el Sol. El Sol también orbita, solamente que ese centro de masa, al igual que como en el caso del martillo, pues como el 99.86% de la masa del sistema solar está en el Sol, va a estar mucho más cerca del Sol, ¿cierto? Entonces el movimiento del Sol va a ser más pequeño, pero sí se va a mover, ¿cierto? Y ambos pues todos los planetas y el Sol van a orbitar alrededor de ese punto que se llama el baricentro. El baricentro es ese punto del centro de masa, digamos, de ese sistema común entre los planetas y el Sol en el que ellos orbitan. Entonces, exageradamente, se vería como algo así, ¿cierto? Como si el Sol también, este pues es un ejemplo, este no, ¿cierto? Es para mostrarles cómo también se movería, en este caso, una estrella respecto a la perturbación de su planeta, ¿cierto? También ambos se atraen y bueno, orbitan un centro de masa común. Y algo interesante es que este dato, por ejemplo, nosotros lo utilizamos también para buscar planetas extrasolares, cuando utilizamos uno de los métodos que se llama velocidad radial, que es con el que podemos ver cómo ese bamboleo de la estrella si se acerca o se aleja por medio de, digamos, como de la interpretación de la luz que recibimos de esa estrella, así como rápidamente. Entonces también le hemos dado una aplicación, ¿cierto? Entonces el Sol se mueve alrededor también de ese baricentro, también orbita, ¿cierto? También se traslada. Y el movimiento del Sol también se da en la galaxia, como nos mencionaba ahorita Alejandro, ¿cierto? Entonces el movimiento del Sol en la galaxia, ahorita se los voy a mencionar, primero que todo ubiquémonos, ¿cierto? En la Vía Láctea, nuestra galaxia, y ¿dónde estaría el Sol? Estaría por acá, aquí casi no se ve, por eso le puse una flechita, entonces estaría aquí,
en lo que se conoce como el brazo de Orión. Y respecto al centro de la galaxia, estaría a unos 26.000 años luz, ¿cierto? O sea, para que un fotón llegue desde el centro de la galaxia o un rayo de luz hasta nuestro sistema solar se demora 26.000 años, ¿cierto? Pero entonces resulta que el Sol está por aquí, pero él también se va moviendo alrededor de la galaxia. Entonces ahorita vamos a hablar de eso. Y resulta que para darle una vuelta a toda nuestra galaxia se demora entre 225 y 250 millones de años, ¿cierto? Se demora bastante. Pero no solamente da como una vuelta alrededor de la galaxia, sino que también oscila respecto al plano galáctico. Unas veces está más arriba del plano, otras veces está más abajo, ¿cierto? Entonces, eso lo hace, digamos, en una vuelta oscila alrededor de 2.7 veces, ¿cierto? No lo hace tan frecuente, pero sí realiza también ese movimiento. Y la velocidad de traslación alrededor de la galaxia es de unos 251 kilómetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tarda 1.190 años en viajar un año luz, ¿cierto? Y si lo ponemos de pronto en una escala más pequeña, para recorrer una unidad astronómica, o sea, para ir desde la Tierra al Sol, digámoslo así, para recorrer esa distancia, se demoraría 7 días, ¿cierto? Entonces esto como para percibir un poco, o sea, en 7 días el Sol recorre la distancia que hay, ¿cierto? En este caso, pues, cuando se traslada alrededor de la galaxia. Aquí voy a mostrarles un videito que me gusta mucho de cómo realiza esto. Entonces así es como lo vemos, como muy quieto, pero en realidad luce como lo vamos a ver ahora. Obviamente es una animación. Entonces sería algo así. Los trazos pues que están como azules y amarillos como esas líneas es solo como para visualizarlo, claro está. Pero entonces sería de esta forma. Más o menos ahí vemos que en la simulación pues trataron de poner, ahí vemos los anillos de Saturno, ¿cierto? Cómo están todos los planetas de nuestro sistema solar. Y el Sol mientras se mueve alrededor de la galaxia. Entonces aquí es como si nosotros le tomáramos una foto así, pues no veríamos, ¿cierto? Como la dirección en la que se está moviendo, pero en realidad sí está trasladándose alrededor de nuestra galaxia. Entonces, bueno, eso como para visualizar un poco cómo sería ese movimiento del Sol. A ver, por aquí. Así, por acá vamos. Y resulta que hay una rama de la astrofísica que estudia solamente al Sol, porque como es una estrella que está tan cerquita, le podemos sacar, digamos, mucha información que no le podemos sacar a otras estrellas, y es, digamos, como el laboratorio estelar más cercano que tenemos para conocer cómo funcionan al menos este tipo de estrellas. El Sol, ahora no lo mencioné, pero es una estrella mediana, ¿cierto? Entonces también como es muy importante por ese lado estudiar nuestro Sol, no solamente por las demás estrellas, sino para la misma Tierra, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poquito de la actividad solar, cómo también podría impactarnos y bueno, resulta que la rama de la astrofísica que estudia al Sol es la física solar, ¿cierto? Y empezó a estudiarse desde hace mucho, desde los babilonios, por allá creo que en el 1500 antes de Cristo más o menos, mientras estudiaban los eclipses, ¿cierto? O sea, tiene que ver con todo lo del Sol, no solamente las partículas, fusión nuclear, ¿cierto? Sino como también con estos eclipses. Es una rama muy grande también de la astronomía y se relaciona con muchas disciplinas. Entonces, para estudiar todos los comportamientos del Sol se necesita astrofísica, claro está,
ciencias computacionales, dinámica de fluidos, porque igual el plasma termina siendo un fluido, física del plasma como tal, magnetodinámica, por todos estos campos magnéticos y que se van cambiando en el tiempo, sismología, física de partículas, física atómica, nuclear, evolución estelar, espectroscopía para conocer la información de la luz que recibimos del Sol, óptica, procesamiento de señales y muchas otras. O sea, es una rama muy grande, ¿cierto? Acá estamos dando como un vistazo de lo que es nuestra estrella. Y bueno, resulta que el Sol tiene una actividad, ¿cierto? Y esa actividad solar influye en las condiciones, digamos, de nuestro clima espacial, en este caso, en la interacción entre el Sol y la Tierra, ¿cierto? El clima espacial pues está dado por varias condiciones, entre estas lo que nos llega del Sol, ¿cierto? Por ejemplo, el viento solar, que ahorita vamos a ver, las partículas, la radiación que nos llega del Sol. Entonces, por acá vamos a mirar algunas de esas, digamos, como esos elementos, no sé, que miramos cuando estamos estudiando la actividad solar. Por ejemplo, las manchas solares. Las manchas solares son una región con una temperatura más bajita que el resto, digamos, como de la superficie solar. Pero no quiere decir que es que sean negras como tal, sino que es un efecto de contraste, ¿cierto? Por acá vemos una mancha solar, ¿cierto? Dos manchas, bueno, ahí hay varias manchas solares, acá hay como 3 o 4 juntas. Esta no es la misma imagen, pero es como para mostrar desde lejos cómo se vería más o menos y de cerca ya es un sistema pues como muy diferente, digamos, donde se ve pronto con una resolución mayor. Y vemos que hay una región más oscura, que como los eclipses también, sería la umbra, y la región un poquito más clarita sería la penumbra. En la umbra pues está como más fría y en la penumbra está, digamos, también más fría que el resto, pero está menos fría que la parte más oscura, ¿cierto? Entre más oscuro, digamos, está más frío, en este caso en las manchas solares. Eh, Pueden llegar a medir el diámetro de la Tierra, pero también se puede llegar a juntar, ¿cierto? Entonces, pueden llegar a juntarse por ahí 10 manchas solares y quedan como 10 veces más grande que nuestro planeta, una mancha de esas. De hecho, estas manchas que estamos viendo aquí son varias juntas, eso ya está más grande que nuestro planeta, ¿cierto? Allí. Los primeros registros lo hicieron los chinos en el 28 antes de Cristo, es el primer registro de la primera mancha solar observada. Esto también pues hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿cierto? No es que uno se ponga a mirar el sol y ya le da las manchas, no, hay que saber hacer, en este caso seguramente ellos habrán hecho, no sé, una proyección, pero se habrán tenido problemas en los ojos, ¿cierto? Pero en todo caso hay que tener cuidado. Ya hay muchos, pues, como telescopios espaciales, hay formas de hacerlo, digamos, más seguras. Han ayudado a medir también la rotación solar que les comentaba ahorita. Entonces, si una mancha solar está en el ecuador, se demora unos 24 días, ¿cierto? En rotar, ¿cierto? Este sol aquí, pues este material, este gas. Pero si está más arriba, pues se demora más como tal. Puede llegarse a demorar en los polos hasta 36 días, aunque estas manchas solares tienen unas regiones como más, ¿cómo se dice?, propicias para salir, ¿cierto? Entonces, bueno, aparecen, crecen, cambian y después desaparecen. Tienen todo un ciclo, ¿cierto? No son eternas, no se quedan ahí todo el tiempo. Y tienen una vida media de 2 semanas. Entonces también vamos a hablar de las eyecciones de masa coronal. Esto también nos da como un indicio de la actividad, qué tan activo está el Sol, ¿cierto? Y resulta que estas eyecciones de masa coronal es cuando ya el Sol logra como sacar materia, entonces esto se va por el espacio, ¿cierto? Y ahí van partículas ionizadas, mejor dicho, que pueden llegar al sistema solar, como por ejemplo a la Tierra, y causa lo que es una tormenta geomagnética o tormenta solar, ¿cierto? Que puede ser dada o porque el viento solar, la radiación o también las partículas que nos llegan de las eyecciones de masa coronal, nos llegan pues digamos a nosotros y interactúan con nuestro campo magnético que termina siendo como un escudo.
pero llega a una parte que es hacia los polos donde logra ingresar, ¿cierto? Y ya después logra interactuar con la atmósfera, que sería como nuestro segundo escudo en este caso. Y cuando interactúa con la atmósfera, va a interactuar con ese gas que tenemos, esas moléculas que hay en nuestra atmósfera, como el oxígeno, el nitrógeno, y va a formar, digamos, como auroras. Ahorita vamos a ver. Auroras polares, ¿cierto? Donde en el norte serían boreales y en el sur serían australes. También dependiendo de la dirección podría causarle daños a nuestros satélites, pues porque quedan desprotegidos a la electrónica de todos estos dispositivos. Entonces, esa, digamos, podría ser como uno de los peligros de las tormentas solares. No, que es que, mejor dicho, a veces hay noticias por ahí, han habido noticias falsas de que a veces afectan, mejor dicho, en la salud. Por ejemplo, no hay evidencias, al menos aquí estando en la Tierra. Si hay un astronauta por allá en la estación espacial, por ejemplo, está fuera del campo magnético, pues sí queda desprotegido, ¿cierto? Ellos tienen que, unas partes, por ejemplo, en la estación espacial, donde protegerse, ¿cierto? Donde sería como mejor para protegerse de esta radiación. Y bueno, entonces por eso también es importante monitorearlo para evitar este tipo de riesgos, ¿cierto? Entonces aquí vemos una aurora boreal, bueno, si esta es boreal, entonces por acá vemos estos colores pues que genera con la interacción de todo de todas estas partículas del Sol cuando llegan a nuestro campo magnético y después logran llegar a los polos pues como a la atmósfera superior. Entonces por aquí vamos a ver un videito porque esto se ve mejor en un video para ver Lo cómo que es que existiera. se da. La energía procedente del Sol. El satélite SDO registra la radiación ultravioleta liberada por nuestra estrella. Partículas cargadas, fracciones de átomos, protones, electrones y neutrones se emiten constantemente junto con enormes impulsos de radiación electromagnética. Pero ocasionalmente el Sol arroja lo que se conoce como eyección de masa coronal. Esta imagen por ordenador muestra una nube de plasma de millones de kilómetros de ancho, acercándose a la Tierra a toda velocidad. Si estas partículas solares tuvieran libertad para chocar contra la superficie de la Tierra, provocarían serios daños a cualquier ser vivo, mediante la creación de mutaciones letales en su ADN. Afortunadamente, la Tierra tiene un sistema de defensa. Un escudo de fuerza invisible llamado magnetosfera, que rodea nuestro planeta, visualizado aquí con un nivel de detalle sin precedentes. Estas imágenes están generadas por datos de 5 satélites magnéticamente sintonizados. Bajo el nombre de CEMIS, esta red de satélites nos muestra cómo dicho escudo de fuerza recibe un bombardeo constante por parte del Sol. La forma del escudo procede de la tensión constante de la radiación que le golpea. Una nebulosa de 320.000 kilómetros de diámetro. A medida que las constantes oleadas de partículas solares golpean la magnetosfera, muchas de ellas son desviadas. Pero cuando llega la eyección de masa coronal, las partículas cargadas consiguen atravesar el campo magnético de la capa exterior. Estas partículas quedan libres ahora para continuar su camino hacia el planeta. El escudo magnético interno de la Tierra dirige la radiación hacia los
polos, desencadenando una de las vistas más extraordinarias de la naturaleza. Las auroras boreales y australes. Y aquí podemos ver la segunda capa de defensa de la Tierra. Unas franjas gigantes de plasma recorren el planeta de arriba a abajo, rodeando tanto el polo norte como el polo sur. Cuando llegan a la atmósfera superior a una velocidad extrema, despiertan las moléculas del aire. El proceso hace que las moléculas de aire brillen. El oxígeno emite los colores rojo y verde, el nitrógeno el azul. La energía que de otra forma mutaría toda la vida sobre la Tierra se disipa gracias a la atmósfera superior. De esta forma, la Tierra se ha protegido de la letal radiación del Sol durante millones de años. Que existiera. Bueno, entonces por ahí como para visualizar un poco lo de cómo se produce la aurora, ¿cierto? Que existiera. Bueno, a ver, por aquí la vuelvo a poner. Listo. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo solar. Entonces resulta que esa actividad solar, todas esas manchas solares, eyecciones de masa coronal, todas estas fulguraciones que también pues se dan en el Sol, toda esta actividad solar como tal, cambia y tiene un ciclo como tal. Tarda alrededor de 11 años cada ciclo. Tiene unos picos máximos y otros picos mínimos. Entonces se dice que tiene un ciclo, el ciclo solar máximo y el ciclo solar mínimo, ¿cierto? Y cada uno tarda aproximadamente 11 años. Este ciclo solar afecta la actividad de la superficie del Sol, ¿cierto? Entonces, por esto es que dependiendo si está en un pico máximo, se harían más manchas, más eyecciones de masa coronal, y pues no todos los ciclos van a ser iguales, no es que en todos los ciclos se vaya a producir la misma, digamos, en un pico máximo se vayan a producir X manchas solares todo el tiempo, no, sino que pueden cambiar, algunos pueden ser, digamos, más fuertes que otros o menos fuertes en los mínimos, ¿cierto? Porque también hay estos ciclos mínimos como tal. Ese pronóstico ayuda pues como a proteger justamente lo que decía ahorita, las comunicaciones, los satélites, los astronautas. Entonces por esto también es importante estudiarlo. Por acá vemos pues un astronauta que en caso de que llegara una eyección de masa coronal estaría súper expuesto. Entonces es muy importante también para ellos conocer este tipo de actividad solar. Esto fue en el 2015. Ahí nos muestran el astronauta Tim Kopra en una caminata espacial. Entonces, bueno, esto como para dar un contexto también. Y por acá mostraba algo del ciclo solar. Veamos a ver cómo qué tan... Ah, sí, sí. Para mostrarles un poco cómo cambia ese campo magnético también del Sol. Entonces, cada 11 años el campo magnético del Sol se invierte. Entonces, los polos norte y sur cambian de lugar. Esto hace que el Sol tenga una temporada de baja y alta actividad de esos ciclos solares, ¿cierto? Mínimo solar y máximo solar. Así es como se ve desde nuestros telescopios espaciales. Entonces vamos a ver cómo cambiaría desde el mínimo solar y el máximo solar. Ya como en el máximo se ve mucho más activo, ¿cierto? A esto nos referimos. Y acá con las manchas solares, por ejemplo, en el mínimo solar, muy limpiecito el de manchas, y en el máximo siempre se le notan. Y estas serían las líneas de campo magnético, cómo se moverían. Entonces cuando está en el máximo eso está como despelucado, ¿cierto?
Ahí les están viendo pues como con diferentes filtros. En todo caso, es como para mostrarles un poco cómo cambia físicamente, ¿cierto? Más bien como en este caso respecto a las manchas solares, el campo magnético y las eyecciones de masa coronal, cómo cambiarían en cada uno de estos mínimos y máximos solares. Entonces, ¿cuántos años tiene el Sol? Imagínense que tiene 4.500 millones de años en este momento, pero pues no es que esté viejo, sino que está en la mitad de su vida más o menos, ¿cierto? Vamos a entrar a hablar de la vida del Sol, entonces, ¿cuánto le queda? En realidad, depende en qué contexto estemos hablando. Sí, lo que estamos tratando de decir es cuánto le queda de vida en la etapa en que está ahorita, en secuencia principal, como para que lo veamos como está en este momento, le quedan unos 5.000 millones de años, ¿cierto? Pero entonces vamos a hablar un poco de la vida del Sol. Resulta que el Sol rápidamente pues nació como las demás estrellas en una nube de gas y polvo, una nube molecular que se fue compactando, fueron pasando varios procesos físicos, se fue calentando y se formó lo que se llama una protoestrella, que es como antes de ser estrella, antes de que fusione hidrógeno en helio. Ya después, cuando empieza a fusionar ese hidrógeno en helio, se convierte en una estrella de secuencia principal, que es como está ahorita. Y entonces ha durado todo este tiempo y aquí sería como en el momento en que estamos ahora, en 4.500, cuando el Sol tiene 4.500 millones de años. De acuerdo a la masa del Sol, ¿cierto? Él se va a ir calentando hasta después pasar en unos 5.000 millones de años a ser una gigante roja, se va a hinchar, se le van a, mejor dicho, esas capas van a estar más externas y después va a pasar a ser, va a liberar esas capas y va a pasar a ser lo que se conoce como una nebulosa planetaria, donde las capas externas de esa gigante roja van a salir expedidas pues como, sí, van a salir pues así como expedidas, así como, y va a quedar como el núcleo del Sol expuesto, como en este caso pues en el centro de la nebulosa planetaria, bueno, aproximadamente, y ya después se va a ir enfriando y en algún momento, por acá ya cuando tenga, mejor dicho, en unos 9.000 millones de años, eh, va a ser una enana blanca. Eso es lo que se piensa hasta el momento. Y por ahí hay una hipótesis de que después las enanas blancas pueden pasar a ser enanas negras cuando se enfríen mucho más, pero pues eso tardaría demasiado. De hecho, según los cálculos, en este momento en nuestro universo no podría haber una sola enana negra, ¿cierto? Y esta sería una nebulosa planetaria. Esta es la nebulosa del ojo de gato. Este sería el núcleo expuesto de lo que fue anteriormente una estrella de la masa del Sol y estas serían las capas exteriores que quedaron afuera y ionizaron todo este gas que hay por acá, están ionizadas, por eso se ven también esos colores. Y bueno, el Sol se cree que cuando esté por acá, como esto sería en unos 6.000, 5.500 millones de años, va a ser una nebulosa planetaria. No exactamente va a lucir así, pero sí similar, ¿cierto? Esto sería una nebulosa planetaria y pues las estrellas de la masa del Sol tienen un ciclo de vida en que termina en nebulosa planetaria. Pero esto no quiere decir, aquí como solamente a modo de aclaración, que todas las estrellas tengan bueno, el nacimiento sí, pero no la muerte, ¿cierto? Esas estrellas no todas es igual. Depende de la masa, ¿cierto? Entonces, para las estrellas de masa media sería como como le sucedería al Sol, ¿cierto? Está de aquí. Entonces, bueno, ya aquí voy a hablar un poquito de la importancia del Sol para la vida. Pues es la mayor parte de la energía que utilizamos los seres vivos proviene del Sol. Todos los organismos fotosintéticos y, bueno, toda la cadena alimenticia, digamos, termina gran parte más bien, porque no todos consumimos, por ejemplo, hay tipos de vida que consumen otras cosas como hidrógeno molecular, extremófilos, pues, pero muchos tipos de seres vivos, pues, se alimentan de, digamos,
los herbívoros de las plantas que se alimentaron del sol y ya los carnívoros de los, bueno, sí, ¿cierto? En todo caso termina siendo una fuente de energía muy importante y la radiación como tal pues también es propicia para que tengamos agua liqueal sobre la superficie, entonces estamos dentro de lo que se conoce en astrobiología como la zona de habitabilidad planetaria de nuestro sistema solar o de aguabilidad como algunos le apodamos por ahí. Es muy importante, pero pues también tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Y bueno, entonces acá decía que estamos en la zona de habitabilidad, ¿cierto? Esto es como un modo así rápido, pero también quisiera mencionar que, bueno, esto es en este momento, ¿cierto? Pero el Sol va a tener un cambio, entonces eso también va a cambiar. Ahorita hablemos un poquito de las misiones que observan al Sol. En este momento hay una que se llama la sonda Parker y es una misión que pretende acercarse al Sol como nunca antes para estudiar. Y hay algo del Sol, por ejemplo, muy interesante y es que hay una capa que queda más externa, que es la corona solar, y está más caliente que la superficie, ¿cierto? Entonces quieren estudiar eso por qué pasa, todavía no se sabe exactamente. También quieren mirar por qué o cómo se acelera el viento solar, porque el viento solar resulta que tiene en algunas ocasiones una velocidad más grande, cambia de velocidad y pues se acelera. Entonces esta sonda, como se va a aproximar por allá en el 2025 a unos 6.2 millones de kilómetros, tiene que tener unas resistencias a esas altas temperaturas. Puede resistir hasta 1360 grados centígrados y pues no le puede dar como directamente al Sol, ella tiene que mirar es como para los laditos. Entonces mide el flujo de protones y electrones. Fue lanzada en el 2018, se alimenta de paneles solares pues porque tiene, digamos, toda esa energía ahí disponible. Y se llamó así en honor a un físico que predijo el viento solar por allá en el 1958. Por acá una animación de la sonda como tal. Y también hay otras misiones que pueden ayudar al monitoreo para también alertar sobre la actividad solar, si hay una eyección de masa coronal. Por ejemplo, esta que es el Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA, o SOHO, y está funcionando desde, mejor dicho, se lanzó en 1995 entre la NASA y la Agencia Espacial Europea y observa las eyecciones de masa coronal, el viento solar. Esta es la página oficial, no sé si quieren que se las pase por ahí, por el chat. Yo sé que por acá a algunos les gusta tener estos enlaces, por aquí se las pasé. También puede uno como mirar diferentes imágenes, tienen unas imágenes muy bonitas del Sol. Y también hay otras, les voy a mencionar pues como algunas, ¿cierto? El Observatorio de Dinámica Solar, que ahorita lo mencionaron en una de los videos que observamos ahorita, el SDO también se abrevia, es un telescopio espacial y fue lanzado en el 2010 por la NASA. Y tiene en este momento, mejor dicho, ahorita les muestro una imagen del Sol el día de hoy, por ejemplo. Uno puede meterse a las páginas oficiales de ellos y ver cómo está el Sol. Entonces también por nosotros mismos podríamos mirar qué tan activo está el Sol el día de hoy o cómo va cambiando, ¿cierto? Eso respecto al Observatorio de Dinámica Solar, pero también está el Satélite Ambiental Operacional Geoestacionario GOES, que ese satélite mide muchas cosas, también así como meteorológicas, misiones atmosféricas, pero también tiene unos instrumentos, dos instrumentos exactamente, que apuntan al Sol para también en este caso poder estudiar toda esta actividad solar. Y se lanzó en el 2016, pero se cree que, mejor dicho, puede funcionar como hasta el 2036, todavía le queda un rato. Y es administrada por la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Entonces, estas ondas ayudan, digamos, son algunas, pero ayudan a monitorear el Sol y detectan estas tormentas solares y cambios en el viento solar, que pues es tan importante para nosotros. Y esta es la imagen que les quería mostrar ahora. La saqué de esta paginita de aquí de abajo que se me acabó de ocultar con el panel de... Bueno, esto en la página oficial de... No, ahí no me va a dar para cogerla si algo ahorita se las paso cuando deje de presentar.
Pero entonces esta sería la imagen del día de hoy. La tomé ahorita. Entonces, vean cómo está el sol. Aquí se ve pues como que ya está empezando, en este momento está terminando como el ciclo mínimo. Igual, como les dije, el término de, pues que tarde 11 años es un promedio, ¿cierto? Ya por eso se tiene que observar y monitorear, y pues hay personas que se dedican netamente a esto, ¿cierto? Y pues varios telescopios espaciales. Entonces, si alguna cosa, la página es SDO, también para los que nos vean en un futuro, sdo.gsfc.nasa.gov, o buscan pues también el SDO, la página oficial, y pues esa es como tal, pues, la que les va a aparecer. Ahí van a poderlo ver en diferentes filtros, y bueno, como para también de ahí darles un vistazo. Yo creo que ya todos los que están por acá llenaron el formulario. Entonces, bueno, resulta que les tengo por aquí un Kahoot. ¿Qué les parece? ¿Ya han jugado Kahoot? ¿Algunos no han jugado Kahoot? Sí, Sí, se han jugado Kahoot. Ah, listo. Entonces vamos a esta página www.kahoot.it, y yo ya les voy a proyectar por acá para que tengan el pin también. Voy a poner el pin en el chat, por si les queda mejor, y ya voy a empezar a proyectarles. Listo, ya estamos por acá. El pin es 2990195. Bueno, esperemos un ratico. Yo sé que algunos a veces asisten y están como en varias cositas. Esperemos unos segunditos y ya está. Entonces las preguntas pues van a estar como muy guiadas, es como a lo que vimos ahorita, ¿cierto? Entonces no se preocupen. Bueno, por aquí ya estamos y empecemos. Ya están viendo, ¿cierto? La pantalla. sí. Listo. Vale, vamos a empezar. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Ya se va acabando el tiempo, ya tenemos 3 respuestas. Vamos a ver. El Sol, muy bien, eso. Por aquí justamente había puesto Alfa Centauri, Próxima Centauri, ¿cierto? Incluso Próxima Centauri B. Este B lo hace ya planeta, ¿cierto? Por si quieren tener ahí como el dato. Pero entonces la estrella más cercana, exactamente, es el Sol, a la Tierra, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos por acá con la segunda pregunta. ¿Actualmente el Sol está en la fase de secuencia principal, sí o no? Bueno, entonces el Sol está en la fase justamente de secuencia principal, que es está ahí, mejor dicho, desde hace 4.500 millones de años, y le quedan aún 5.000 millones de años más, ¿cierto? Vamos con la siguiente. En porcentaje, ¿cuál es la masa del Sol respecto a todo el sistema solar? Esta yo creo que es de las más duritas porque a veces los números se nos van un poquito, ¿cierto? Excelente, muy bien.
Excelente. Bueno, entonces aquí vamos, mejor dicho, en el podio. Todavía ese podio puede cambiar. Actualmente el Sol tiene en su mayoría átomos de oxígeno, helio, hidrógeno o carbono. Exacto. Entonces, en más de un 70% está constituido de hidrógeno. Ya después le seguiría el helio, serían los dos elementos más abundantes del Sol, pero en mayor medida tiene hidrógeno, ¿cierto? Que es lo que termina fusionando, quemando para convertir en helio. Vamos a ver cómo va. Va Will de primero, Alejandro de segundo, Paula y J o J. Siguiente, vamos a ver. ¿Cuál es la rama de la astrofísica que estudia el Sol? Vale, muy bien. Aquí en realidad me inventé las respuestas incorrectas. Ahí le di pasar. Una aurora polar se produce por la intervención del viento solar, el campo magnético y la atmósfera terrestre, ¿sí o no? Las auroras polares. Veamos por acá. Y sí, las auroras polares, entonces cuando llega esa eyección de masa coronal, ¿cierto? Y interactúa con el campo magnético que después termina, digamos, la porción de esas partículas de la eyección de masa coronal, ¿cierto? Del Sol. Cuando esas partículas logran interactuar con los átomos de la atmósfera, pues terminan produciendo lo que son las auroras polares, ¿cierto? Que en el norte pues serían boreales y en el sur serían australes. A ver, vamos por acá. Ya esta es la penúltima. ¿Cuál es la duración aproximada de un mínimo solar? Muy bien, esta sería pues como esa duración aproximada como tal, que es de 11 años, ¿cierto? 11 años para el mínimo solar, 11 años para el máximo solar, aproximadamente. Pero pues es importante que estén monitoreando constantemente, pues para saber también en qué ciclo está, ¿cierto? Ay, por cierto, esto lo vienen estudiando como desde hace varios años, como desde 1700, pero no sé exactamente cómo lo hacían en ese entonces, pero se viene estudiando desde hace mucho, pues con todo esto de las manchas solares y todo eso. Entonces veamos por acá, la última. ¿Cuál sonda espacial busca aproximarse más al Sol? La Solar Parker, SOHO, James Webb o Artemisa. Exacto, sería la Solar Parker, que sería como la que está en este momento aproximándose. Algo que no les conté es que ella tiene asistencias, digamos, ella poco a poco, en este momento ya ha tenido aproximaciones al Sol, ¿cierto? Pero está teniendo una órbita elíptica entre Venus y el Sol, ¿cierto? Se impulsa, ¿cierto? Con Venus, tiene asistencias gravitacionales, se le llama así, con Venus para poder irse acercando poco a poco. Entonces, por allá en 2025 es que esperamos que esté más cerquita, como a 6.2 millones de kilómetros del Sol. La SOHO lo observa todo el tiempo, pero es más desde acá, es más acá como en la Tierra, ¿cierto? De hecho, está en un punto de Lagrange. Después les explico un poco al respecto, pero está más lejos que la Solar Parker. La Solar Parker es la que, mejor dicho, está en este momento con ese objetivo de acercarse más al Sol. Entonces, bueno, vamos a ver cómo quedó el podio. Paula, muy bien. Ya después vamos con Alejandro, excelente. Y de primero, ¿quién será? Muy bien, muy bien. Felicidades a todos. Y bueno, por acá pues esto es como más que para
para el podio, como para afianzar ciertos conceptos pues que vimos hoy. Me gusta mucho pues como hacer el Kahoot por este tipo de dinámica, ¿cierto? Entonces, bueno, ya eso era todo pues como por el Kahoot y por ahora pues como también por el taller. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario. Yo sí tengo una dudita. Ahorita nos mencionabas cuál era la composición del Sol en hidrógeno, helio, oxígeno. Conforme vaya pasando el tiempo, entonces si se agota el combustible, disminuye hidrógeno, aumenta helio. Pues sería como lo que pasaría. Exacto, aunque él en este momento está quemando, por ejemplo, en la fase de secuencia principal, está quemando ese hidrógeno en su núcleo y lo convierte a helio, ¿cierto? Pero entonces cuando ya se vuelva gigante roja, por ejemplo, el hidrógeno de su núcleo ya no lo va a poder quemar, ya no va a tener, entonces exactamente, va a volverse como átomos más pesados y por eso también es que va a tener ese cambio en fases, ¿cierto? Es también una de las implicaciones, pero sí, va a cambiar la composición a medida que vaya envejeciendo. De hecho, las estrellas cuando envejecen, en parte, aumentan esos elementos diferentes del hidrógeno y helio, ¿cierto? Porque ya forman átomos más pesados, pero solamente pueden formar hasta cierto punto, ¿cierto? Ya en las nebulosas se dan átomos aún más pesados y bueno, eso es toda una astroquímica, pero sí, va a cambiar la composición del Sol. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Bueno, no sé si alguno tenga una pregunta o algún comentario que quiera realizar, no sé, algún dato curioso que tengan por ahí del Sol. Y si no, pues ya le vamos dando finalización al taller el día de hoy. Eh, entonces, yo creo que por lo pronto, no sé, no tienen de pronto alguna duda para no irlos a dejar con de pronto alguna dudita por ahí. Pues ahorita no me viene así algo a la mente muy puntual, pero pues sí quería agradecerte, estuvo muy chévere el taller, genial, como siempre. Em, ya, hay muchísima información, bastante... Uno no cree que el Sol haya tanto, ¿cierto? Sí, 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 y es una complejidad y hay un montón de cosas para tener en cuenta que, pues, súper completo y súper chévere. Muchas gracias, Su. No, es con mucho gusto y créanme que, por ejemplo, acá vimos como un brochazo, pero el Sol, sí, hay muchísimo por aprender y no me alegra mucho pues que hayan estado acá el día de hoy. De verdad que muchas gracias a todos por estar acá presentes. Y bueno, yo creo que ya con esto le vamos dando finalización al taller. Eh, en una próxima ocasión nos veremos. Recuerden, por ahí en nuestras redes estaremos compartiendo todo la programación, toda la programación. Y pues también hay actividades que realizamos recurrentes. El próximo taller, de hecho, es dentro de 2 semanas y va a tener que ver con exoplanetas. Entonces, bueno, por acá yo creo que ya le vamos dando finalización y muchísimas gracias a todos pues por la asistencia y por acá nos vemos en una próxima ocasión. De verdad que muchísimas gracias. A ustedes, de verdad que mil gracias. Muchas Un gracias. gusto.